Hoy vamos a hablar del Canal de los Presos. Nada más concluir la Guerra de España, miles de republicanos fueron recluidos en campos de trabajo, campos de concentración, para realizar una obra de una longitud de 180 kilómetros entre las provincias de Córdoba y Sevilla, el Canal de los Presos. La construcción de este canal en la margen derecha del Bajo Guadalquivir entre Palma del Río en Córdoba y Lebrija en Sevilla fue el botín de guerra de los grandes terratenientes de la zona que alentaron y apoyaron sin ningún tipo de reservas el golpe militar franquista de julio de 1936. La obra se ejecutó entre 1940 y 1962 y en ella trabajaron miles y miles de prisioneros republicanos encuadrados en lo que se denominó Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Fue un organismo creado en septiembre de 1939 y que convivió con otras fórmulas de explotación de los vencidos como fueron los batallones disciplinarios o los talleres penitenciarios. Y, cómo no, fue otra fuente de ingresos más del régimen franquista. El primer proyecto de ese canal, de canal para riego, fue en el Bajo Guadalquivir a principios del siglo XIX. Un siglo más tarde quedaron definidos los parámetros de la obra, una longitud de 180 kilómetros y la puesta en regadío de unas 90.000 hectáreas. La mitad de esas tierras que se iban a transformar eran propiedad de siete latifundistas y la producción más significativa era el cereal de secano. Una vez concluidas las obras, el valor de las tierras se iba a multiplicar y los aprovechamientos se orientaron hacia la producción de algodón, de hortalizas y de frutales. Además de los grandes propietarios de la tierra, la obra sirvió para aplicar lo que se ha denominado como fascismo agrario, mediante la concesión de parcelas de regadío a pequeños agricultores en pueblos de colonización. En realidad, esta política ejecutó planes que se habían diseñado durante la Segunda República. Desde los primeros esbozos, aunque el Estado comprometía parte de la financiación, los terratenientes no mostraron mucho entusiasmo en participar económicamente en el plan. Pero finalizada la guerra, no dejaron pasar la oportunidad. Pese a la escasez de maquinaria y los problemas para el abastecimiento de materiales en las cárceles y campos de concentración, había mano de obra abundante y casi gratuita, y eso les venía genial. Durante el mes de abril de 1939, Franco, acompañado de Queipo de Llano y Dávila, visitó la zona. En mayo, durante una reunión del Ayuntamiento de Sevilla, se habló de la instalación de un campo de concentración con capacidad para 10.000 prisioneros. 10.000. En marzo del 40, dentro de la finca La Corchuela, en Dos Hermanas, propiedad del conde de Villamarta, comenzó la instalación de las tiendas de campaña que en una primera fase iban a albergar a unos 2.000 prisioneros de la primera agrupación del Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Hasta finales de aquel año no se empezó la construcción de los barracones, de los talleres, de las cuadras para los mulos y la enfermería. Todos estos trabajos también fueron realizados por presos. En noviembre de 1941, los 750 penados ingresaron en un nuevo campo de trabajo que se había levantado en la finca de los Merinales, a 5 kilómetros del anterior, también en Dos Hermanas. Un tercer campo en el Cortijo del Arenoso, término municipal de Los Palacios, se habilitó para facilitar los trabajos en el acueducto de San Juan que une dos secciones de la obra. A medida que la obra avanzaba y para evitar traslados, sobre todo en los 80 kilómetros que hay entre Carmona y Los Palacios, se habilitaron diferentes campos de concentración temporales. Ellos albergaban grupos de presos y pequeños contingentes de soldados. Hubo instalaciones en La Rinconada, en Alcalá del Río, en Burguillos, en Torreblanca, en Palmar de Troya y junto a lo que hoy es el aeropuerto de Sevilla. El salario de los presos era de 2 pesetas diarias, cuando en una empresa civil era de 10. Pero aquellos, los presos, solamente recibían 50 céntimos. El resto se les descontaba en concepto de manutención. La jornada laboral era de sol a sol, 6 días a la semana. Las condiciones en que realizaron el trabajo, sobre todo al principio, fue de dureza extrema, tanto por el estado de los campamentos como por la falta de medios técnicos. Durante los 2 primeros años, los penados durmieron en el suelo y en unas condiciones higiénicas y sanitarias muy deficientes. Hubo numerosos casos de paludismo, una enfermedad que fue endémica en la zona, tifus, tuberculosis, sarna, plagas de pulgas, chinches, piojos, garrapatas
y ni que decir tiene que la comida era muy escasa. Todavía en 1943, 48 trabajadores del canal comparecieron en consejos de guerra. La disciplina en los campos de trabajo era militar, el penado solamente tenía que obedecer a los militares que vigilaban el perímetro del campamento, obedecer a los funcionarios de prisiones, también llamados porristas, que se encargaban del orden en el interior, obedecer a los curas que reeducaban a los presos en los principios del nacionalcatolicismo, y en los Tajos obedecer a la Guardia Civil, al ejército hasta 1947, que lo sustituyó la Guardia Civil. Pese a la redención de penas y el cumplimiento de condenas, en las obras del canal todavía quedaban 20 presos en 1958, 4 años antes de la conclusión de las obras. El denominador común del día a día en los campamentos era la humillación como herramienta para destruir política y moralmente a los presos. Más allá de las penosas condiciones que tuvieron que soportar, humillante era cantar a diario el cara al sol, con el brazo al alto. Humillante era la asistencia obligatoria a los oficios religiosos, humillante era no poder abrazar a los familiares cuando iban a verlos, encima estaban separados por alambres, y humillantes eran los castigos que recibían quienes por dignidad o irreverencia no acataban las reglas. Perdonar la chapa, creo que el tema lo merece, y como siempre os leo en comentarios.